Muchas gracias a todos los asistentes por la paciencia. Definitivamente no ha habido mucho de fase tampoco entre ahora la conexión de Leandro. Igual, gracias por su paciencia. Hay algunos temas técnicos que siempre se presentan y gracias por su comprensión. Bueno, Leandro es de nuestro país vecino de Chile. Él es ingeniero de climatización y refrigeración industrial por la INACAM. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector, o sea, en el HVAC. Actualmente se desarrolla como consultor y auditor y es gerente técnico en Energy Tracking. ¿Ok? Leandro también ha sido el presidente del capítulo chileno de ASHRAE. Hoy nos va a tocar el tema de, hablemos de medición y verificación de proyectos de eficiencia energética. Así que muchísimas gracias, Leandro, por tu tiempo. Muchas gracias por esa, digamos que esas ganas de querer compartir también conocimiento. Sé que allá ya son como que las 8 de la noche. Gracias por eso y yo te doy el pase. Bueno, muchas gracias. Reitero las disculpas y voy a ser muy honesto. Cambié de computadora y no se me cargó nunca el Webex. Entonces finalmente tuve un ultra problema. El computador anterior tenía todas las plataformas y acá se me generó este conflicto. Sí, efectivamente son las 8 de la noche acá. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la paciencia. Gracias a Ronnie, gracias a Luis, gracias a todo el equipo de ASRO de Perú. Excelente oportunidad me dan de poder compartir un poco algo de conocimiento. Espero que sea algo interesante para los que estén presentes y bueno, encantado de colaborar con la región 12 y con Perú. Bueno, hablemos de medición y verificación. Eh, Sinceramente es un título que tiene por objetivo el ahondar un poco más en la eficiencia energética con metas concretas, ¿ya? Más de pensar en la propuesta de valor que uno quisiera siempre darle a un cliente de ahorrar de manera empírica, sino que irse con hechos concretos. Dentro de los conceptos que vamos a repasar un poco, seguramente más de alguno conoce alguno de estos acrónimos. Tenemos el EOI, que es la intensidad de la energía, intensidad del uso de energía, que se mide en kilowatt hora metro cuadrado por año. El ECI, que es el índice de costo de energía en dólares o pesos por metro cuadrado año. AHJ, autoridad que tiene jurisdicción. Energía, que la medimos en consumo, en kilowatt hora, en kilocalorías y en metros cúbicos. Caudal, o sea, flujo másico de agua, aire, metros cúbicos hora, litros por minuto, presión, kilowatts centímetros cuadrados, corriente, electricidad, amperaje, voltaje, diferencias de potencial, consumos específicos en kilowatt hora, metro cúbico, agua caliente sanitaria o agua caliente de calefacción, eficiencia, rendimiento y medidas de mejora de eficiencia energética. Eficiencia energética. ¿Te interesa? Es como la primera pregunta que uno siempre va a hacerle a un cliente. Uno va con la convicción de hacer un buen negocio y hacer algo un poco más quizás altruista, buscar un punto de vista de apoyar al medio y no de ser solamente de buena crianza, decirlo. Entonces viene la segunda pregunta, que es, ¿actualizamos equipo y te aseguro ahorro? Te aseguro que ahorramos, es una convicción. ¿Has oído hablar de la eficiencia energética? Son como las preguntas clásicas que uno le quiere hacer a un cliente o el cliente ya viene con un input, ya sea un cliente, un colega, un partner, generalmente un cliente al que quiere uno asesorar. Y viene esa incógnita de la asesoría de la eficiencia energética como una propuesta que está muy de boca en boca, está muy de moda y tiene sus diferentes matices. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿quién se compromete a venderla y comprobarla? Y ahí viene la gran diferenciación que les invito a todos a revisar, a repasar y a fortalecer en ese músculo, digamos, que es el cómo yo compruebo lo que estoy vendiendo. Si yo vendo equipamiento, puede ser muy eficiente, de último año 2024, 2025, igual que un carro, que un auto,
Pero si yo lo extrapolo al el vendedor del auto, no me va a acompañar un año viajando en mi auto y viendo si efectivamente estoy ahorrando combustible o el combustible es la cantidad de kilometraje que me va a rendir. Lo mismo para los sistemas de climatización en general. El equipo puede ser bueno, la instalación puede ser mala. O puede ser el equipo bueno, la instalación buena, pero un mantenimiento pobre y mal ejecutado en el tiempo. Toda la buena intención se diluye si no hay una buena trazabilidad del prospecto de la eficiencia energética en el sistema planteado. Entonces la pregunta que viene, o la propuesta, para dejarla como un sello, es: lo que no se mide no se puede mejorar. Finalmente, cuando yo hago una implementación, dejo llave en mano y le entrego al cliente satisfecho, lo que hoy día podemos conocer como medida de éxito es que se cumpla el confort térmico, que se cumpla un producto si fuera un sistema de refrigeración, que el producto llegue a la temperatura y humedad adecuada, que si nos vamos para el lado de confort térmico humano, vamos a encontrarnos que sí, el equipo enfría, calefacciona más rápido, eh, tiene mejores control termostático, tiene mejor control centralizado, un montón de atributos que son propios de la tecnología de la época. Pero tener la certeza de la cantidad de energía que se empezó a ahorrar después de un retrofit o una medida de mejora, eso es lo que realmente uno debería proponerse siempre cuando quiere hablar de eficiencia energética. Es llegar y comprobarle al cliente final de lo que él predijo se cumple. Un poco repasando un modelo como una caja de lo que es la eficiencia energética y mejora de procesos. La eficiencia energética es producir lo mismo con menos o producir más con lo mismo. Nosotros debemos saber analizar el sistema en sí como un proceso. Si queremos hacer una mejora, enfocarse sí bien en un equipo, pero darle un valor agregado de enfocarse en el sistema, cómo el sistema está operando hoy día y realmente qué es lo que yo puedo lograr para mejorar, no solamente con una actualización, un upgrade del sistema, sino que también entregarle mejores atributos de desempeño energético. A veces ni siquiera es cambiar el equipo, sino que es mejorar el proceso en sí mismo. Encontrar ese hallazgo de deficiencia en la operación, en la manipulación de los set points, de las calibraciones, o entender que el sistema en algún momento sí fue sobredimensionado y ha trabajado con más energía o más potencia de la que requiere. Entonces tenemos una entrada y tenemos una salida. Y la salida depende de la eficiencia de nuestro proceso. O sea, podemos encontrar que un sistema antiguo, que todavía le quede vida útil, ¿lo podemos hacer más eficiente? Sí. Y ese es el desafío en general. Por ahí parte la eficiencia energética. No es llegar y cambiar de golpe un equipamiento, sino que hacer primero propuestas de un caso base con intenciones de mejora y hacerle ver al cliente que se puede lograr eh, potenciar lo que ya tiene. La medición y verificación de proyectos de eficiencia energética se utiliza para validar la eficiencia energética que fue determinada en forma teórica en etapa de diseño. Es un trabajo bastante intenso, puede durar un año, o sea, un día, una semana, un año o más. Ya de alguna forma esto se contractualiza, o sea, tampoco es, la propuesta de valor no es decir, eh, no es decirlo como un regalo, sino que es parte de la propuesta integrada de lo que uno quiere ejecutar. Si yo quiero asegurar medidas de éxito, obviamente tengo que hacer mediciones exhaustivas post la puesta en marcha de una medida de mejora. Existen varios protocolos y estándares basados en la medición y verificación a nivel internacional. ASHRAE tiene el Measurement of Energy and Demand Saving Guidelines, que es la guía número 14. Es una guía que exclusivamente se basa en esta tipología de tópicos. Después tenemos IPMBP, que es el International Performance Measurement Verification de la EVO, una agencia de organización de valorización de energía. Tenemos otros protocolos americanos de medición y verificación. Tenemos protocolos italianos de la UNI. Tenemos protocolos canadienses, Reino Unido. En España tenemos norma española 15.900.
a nivel general o como un macro de la cual se basan todas estas normas, obviamente está siempre los estándares ISO, como 50006, 50015, 2014, ISO 50047 e ISO 17741. Todos son similares, algunos se parecen en bastantes cosas, procedimientos, algunos son más permisivos para algunas opciones y otros son mucho más estrictos y más complejos, lo que trae también resultados mucho más potentes que los más livianos. Dentro de estos protocolos, aquí gráficamente tenemos un descarte de lo que es un poco los más usados, los más internacionalizados, los que hoy día uno puede hablarlo y es más fácil encontrar usuarios que se entiendan más con estos estándares. Y estamos hablando de la Evo y estamos hablando de ASHRAE. Por el lado de ASHRAE tenemos este guideline, ¿ya? De medición de energía y demanda, que es el guideline 14. Luego tenemos un estándar de acompañamiento, que es de eficiencia energética en construcciones existentes, que es el estándar 100. Luego este año aparece, bueno, una guía técnica de recursos exclusivamente para Estados Unidos para potenciar la- el benchmarking de los EUI, de la intensidad del uso de la energía. Por lo tanto, pone metas mucho más estrictas a cada uno de los estados y eso se basa principalmente esta guía. Y luego tenemos la EVO que se encarga de promover el protocolo internacional IPMEBP, de medición y verificación de proyectos energéticos. En general, la medición y verificación comienza determinando una línea base, ¿ya? O de referencia previa a la mejora de eficiencia energética. Y luego esta se compara con la operación post-mejora de la eficiencia energética. En resumidas cuentas, para armar un protocolo de medición y verificación, primero tengo que tener una línea base de qué es lo que el edificio, pensemos primero que estamos hablando de un edificio existente básicamente, ¿ya? Para que separemos un poco los criterios de objetivos también. El, el protocolo IPMBP en este caso, si lo analizamos como una medida de mejora para un retrofit, primero hago una línea base, que es tomar lo existente, y hago un análisis bien consciente y concreto de el consumo, por ejemplo, de gas o electricidad. Puedo entender el comportamiento del sistema en su operación, en medidas de temperatura, etcétera. Y yo me hago una línea base de qué es lo que tengo con este consumo y con la tipología del edificio y el uso. Finalmente, armo mi caso base para entender qué es lo que tengo y de ahí yo veo las medidas de mejora. Entonces, la medición y verificación se empieza a ejecutar una vez que yo hago la implementación de la medida de mejora. Yo tengo ahí la línea base y desde ahí hacia atrás puedo empezar a comparar con todo lo que empieza a pasar desde hoy hacia adelante, es decir, desde mi punto de puesta en marcha de mi sistema de mejora. Y ahí hago la trazabilidad. Las mediciones se hacen en unidades de energía, kilowatt hora equivalente, no en dinero. Siempre se habla de eficiencia energética en ahorro de energía porque las variables son muy altas, las que se pueden jugarnos en contra con hablar de dinero hacia un cliente del ahorro en concreto en el futuro. Básicamente porque tenemos diferenciación por costo de la energía, puede cambiar en 6 meses posterior a la puesta en marcha y todo lo que prometí se puede diluir, al igual que con el gas, o también variables climáticas que ya les voy contando cómo van impactando en esta gráfica de modelo predictivo. El ahorro de energía se mide como un ahorro de energía en el periodo de referencia menos la energía del periodo demostrativo más ahorro y más ajuste. Es decir, veo lo que tuve, veo lo que tengo y ahí hago la diferencia de mis logros. Más o menos ajustes, los ajustes son varios. Los ajustes de la línea calibrada. Este gráfico que se ve ahí es un gráfico muy clásico que se ocupa en el modelo de medición y verificación, que lo ocupa tanto el Guideline 14 como IPMDP u otros modelos predictivos, también en el caso de las normas ISO. Ya realmente tendremos que proyectar, que lo vamos a ver más adelante, una línea, un eje horizontal de la abscisa, que va a ser nuestros variables dependientes
¿ya? Que puede ser el clima, puede ser los grados días, puede ser el consumo de, de gas o la ocupación, y en las variables dependientes que pueden ser todo lo que es el consumo de energía propiamente tal, ¿ya? Aquí si graficamos más, podemos encontrar, por ejemplo, si hago la diferenciación, el gráfico de abajo es, voy a ver si puedo cambiar puntero. El gráfico de acá abajo es el que detalla IPMDP el formato de gráfico que se detalla acá arriba es el que detalla el Getline 14. Si se dan cuenta, al final tenemos lo mismo. Hay una, hay una línea base que está antes de cualquier intervención. Acá tenemos una diferencia. Después tenemos la implementación, que es el SM, ya que es la medida de mejora. Y finalmente armamos un modelo predictivo en función a lo que tenemos como línea base y luego vamos viendo cómo se va comportando los ahorros. ¿Ya? Es decir, aquí veo, según mi línea base, hago un modelo predictivo, supongamos 2026, y digo que aquí debería tener calibrado mi modelo y por lo tanto cuando el enero del 2026 o del 2025, perdón, echo a andar mi sistema, debería empezar a comportarse mes a mes de esta forma según mi lógica de ahorro. Y aquí yo puedo ir comprobando. ¿Ya? La guía 14 propone tres opciones de medición según el límite de medida. Tenemos una medición de todo el edificio, ¿ya? Que es usar, por ejemplo, el medidor principal del edificio, el medidor de electricidad o el medidor de gas. Después tenemos una medición aislada del recondicionamiento o retrofit, o utiliza medidores o submedidores, ¿ya? Nos podemos ir derechamente a la central térmica de frío, por ejemplo, si el chiller tuviera un wattmetro, un medidor de potencia, podríamos realizarlo directamente. Y después tendremos una tercera opción que es la simulación calibrada, que ya es para un edificio nuevo. ¿M? O sea, siempre igual hay opciones de que si el edificio no existe, podemos hacer un modelo predictivo en función de un caso base o un modelo estándar. ¿Ya? Un arquitecto nos propone una tipología de edificio, en función de eso sacamos carga térmica, hacemos simulación de demanda, proponemos los sistemas de energía, de climatización, perdón, las tasas de ventilación, todo lo que está referido al sistema propiamente tal, iluminación, uso del agua, algunos materiales y finalmente yo hago mi modelo predictivo, digo, o le puedo asegurar al cliente final de que bajo estas condiciones este sistema debería ser más eficiente que el estándar que arquitectura había diseñado gracias a los inputs de mejora que yo resolví. Y ahí se puede hacer una calibración, y esto se hace generalmente con muchos software que me imagino varios lo conocen, que son de simulación dinámica, como Design Builder o SIPE o todos aquellos que trabajen bajo el motor de Energy Plus, que son modelos bastante certeros de simulación energética. En el caso de IPMVP, propone cuatro opciones. IPMVP propone la verificación aislada, se parece un poco a la de ASHRAE, pero la denomina opción A. Luego tenemos verificación aislada con más de una variable, definida como opción B, luego verificación de toda la instalación como opción C y verificación calibrada, que es opción D. También muy similar a lo que es la opción de simulación de ASHRAE. En el estándar 100, ASHRAE apunta principalmente a la opción C del protocolo IPv4, ¿ya? Y define auditoría energética nivel 1 y nivel 2. ¿Ya? Es decir, se desarrolla más este guideline de ASHRAE, se desarrolla más a lo que se detalla en la opción C. ¿Y por qué la opción C es sería como la más interesante? Es porque en verdad es lo más concreto para ofrecer una medida de mejora en un sistema. Ya uno podría irse a una planta térmica completamente y basarse en el protocolo IPMDP en la opción C para establecer una línea base de un modelo de ahorro de energía. ¿Ya? Y para el caso de ASRAE lo deriva a que antes de hacer cualquier tipología de propuestas de eficiencia energética se tiene que hacer una auditoría energética. La ruta que tiene el protocolo IPMDP es la siguiente. ¿Ya? Tenemos el rendimiento de medidas de mejora y el rendimiento de una instalación. Y según lo que yo me voy encontrando en el camino cuando voy a hacer el análisis de un sistema en operación, llamémoslo una Caldera, por ejemplo, voy a ver una caldera para acumulación de agua caliente sanitaria y producción de calefacción.
eh, y veo si puedo aislar, primero voy por el lado izquierdo, veo si puedo aislar la medida de mejora. Si lo logro, puedo demostrar un completo rendimiento, sí, porque puedo medir caudal, temperatura, la interacción de los equipos y la medida puede ser parametrizada para efectos. Bueno, finalmente me va derivando cada una de las opciones hasta llegar o sea, cada una de las ramas hasta llegar hasta qué opción es la que me va a servir. Es decir, yo puedo ir con esta plantilla y me voy a a la central térmica y empiezo a visualizar qué es la información que tengo y para dónde podría ir apostando a hacer una opción de medición y verificación. En el caso del estándar 100, hace un diagrama de flujo también de cumplimiento, ¿ya? En donde definitivamente el objetivo es llegar a un punto A o un punto B, que es decir, si estoy dentro de una categorización del uso de la intensidad de la energía, ¿ya? Es decir, yo puedo pescar las cuentas de gas, puedo pescar las cuentas de electricidad, tengo la total sumatoria de metros cuadrados del edificio bruto y hago el cociente de ambas, de la energía por la superficie, y puedo encontrar lo que se denomina los kilowatt hora metro cuadrado año. Y con eso yo lo puedo parametrizar o puedo comparar con lo que el estándar 100 me propone, que me dice si esta tipología de edificio es un hospital o es un hotel en una zona climática definida. ASHRAE también tiene estándar así como el 90.1 u otros estándares de climáticos eh, que definen la zona climática para varias ciudades de distintos países, para Perú, Chile, Bolivia, Argentina, bueno, para todo el mundo, en verdad. Uno se posiciona en su zona climática, la tipología de edificación, y va a dar un rango de intensidad del uso de la energía. Es decir, este edificio para este uso en esta zona climática debería tener un rango razonable entre X y X más uno. Por ahí debería estar, y a eso en el fondo lo que me está diciendo es el estándar, tu edificio cumple o no cumple. ¿Ya? O sea, este estándar 100 de alguna manera empieza a acompañar a la toma de decisiones de cuál va a ser la medida de mejora y qué tan lejos estoy para hacer un edificio eficiente. La ruta del Guideline 14 eh, describe algo bastante más simple que el IPMDP, pero finalmente converge también en conclusiones que son bastante relevantes como empezar a hacer el análisis de seguimiento de eficiencia y cuando se encuentra con oportunidades donde con certeza podemos lograr más del 10% de ahorro de energía, es que el estándar empieza a tomar, esta guía empieza a tomar más rumbo. Realmente lo que empieza a declarar es hasta dónde yo puedo llegar, cuándo el estándar puedo cumplirlo. Al igual que el protocolo, que la opción CLI-PMDP, es cuando yo logro tener ahorros mayores del 10% del uso de la energía. Por ejemplo, si hablo de energía eléctrica, yo voy a tener un 10% de ahorro en lo que sea, del total. Podemos hablar de que la opción C se hace interesante. Verificación aislada con una variable. Voy a ahondar un poco más en el protocolo IPMP. La verificación con una sola variable se aplica para reemplazos de equipo uno a uno. Esta es la más simple de todas. Uno lo puede hacer en una casa y seguramente en sus casas, sus departamentos ya lo han hecho más de alguna vez y no se han dado cuenta. Por ejemplo, se aplica para el reemplazo de luminarias. Se pone un límite medio. No requiere de mediciones por largos periodos, basta con solo una medición. Se mide una variable y se extrapola por las horas del uso al año para determinar el ahorro anual. Si uno lo habla con un cliente, en el fondo puede decir, bueno, el cliente dice quiero cambiar las luminarias de todo el hotel o de las salas de las salas de los auditorios del hotel y, y no hay programación horaria, sino que simplemente por uso, entonces se llega a un acuerdo. Mira, yo pienso que la luminaria funciona al 70% del año, y en función de eso uno lo toma como el input que da el cliente y con eso se trabaja en el fondo, ¿ya? En la cantidad de horas al año. Es algo bastante simple, porque va con hechos como más puntuales, como el ahorro de energía en luminaria. Entonces, por ejemplo, vamos por un cambio, el típico cambio que ya hoy día ya está más que resuelto en un montón de edificaciones, pero sigue siendo todavía un descubrimiento para varios, el cambio de luminaria estándar a luminaria, de luminaria incandescente a luminaria LED. Por ejemplo, como es una medida de una variable, tengo luminaria incandescente y que el consumo voy a solamente tomarlo en amperaje y digo que son 2 amperes. Yo sé que esa es la que tengo. La luminaria que yo propongo va a ser LED de 0,5 amperes. Se llegó a un consenso de horas de uso al año de 5.600 horas.
y por lo tanto yo calculo mi energía base en el voltaje, en Chile son 220 volts, por 2 amperes, por 5.600 horas, y logro obtener que la energía base son 2.464 kilowatt hora al año. Mi medida de mejora, haciendo la misma propuesta de la misma ecuación, finalmente voy a llegar a cambiar solamente el número del amperaje y llego a bajar 1.848 kilowatt hora al año. Solamente tomé una medida, es decir, medí la intensidad. Por eso se llama variable aislada o una sola variable. En el caso B, ya es el mismo ejemplo, pero tomo más variables, mido más cosas. Por ejemplo, acá yo logré definir la potencia, ¿ya? De la luminaria. Es decir, tuve que medir voltaje e intensidad. Y logré definir que el consumo de mi luminaria son 100 watts. La propuesta de 6 watts con la luminaria LED, que eso ya viene de caja, de catálogo, etcétera, finalmente logro, en resumen, esta tipología de ahorro de 526 kWh. ¿Ok? Entonces, la opción B es múltiples variables. La verificación de toda la instalación es la opción C y se aplica para implementación con una medida de eficiencia energética que abarca todo un edificio e incluye varios sistemas, por ejemplo, sistemas de climatización, agua caliente sanitaria, etcétera. Se ponen límites de medida también. Es decir, se define el límite de medida, hasta dónde estoy midiendo, no es todo el edificio, no el estacionamiento, etcétera. Requiere de largos periodos de medición. ¿Ya? Aquí es mucho más seria la, la pedida de información. ¿Ya? Se requiere de largos periodos de información de al menos un año o 12 meses. ¿Ya? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos periodos de medición tienen que ser intensivos. Es decir, si yo no tengo la facturación de un año, no puedo ir a la opción C formalmente. Es decir, tengo que tener una data completa, tengo que tener el ciclo entero de operación de un edificio, con todas sus variables climatológicas y de uso. ¿Ya? Se utilizan las facturas de energía del edificio relacionadas al sistema intervenido, por ejemplo, facturas de gas, electricidad. Un ejemplo, cambio de caldera es una central térmica. Tengo una línea base de un consumo de 50.000 metros cúbicos de gas al año, que se traduce en energía 530.500 kilowatt horas al año. El periodo demostrativo posterior a las medidas de eficiencia energética, hago una implementación, por ejemplo, pesco la caldera y pongo un recuperador de calor de los humos de la chimenea y lo ocupo con precalentamiento del agua de proceso de agua caliente sanitaria, etcétera. Esa fue mi medida de mejora, ¿ya? Mi propuesta de valor seguramente fue, voy a ahorrar 20.000 metros cúbicos de gas al año. Ok, ¿bajo qué? Bajo una línea base que consumía 50.000. Aplico el periodo demostrativo y después de un año hago mis mediciones y estoy mes a mes demostrando al cliente cómo va siguiendo mi modelo predictivo. En este caso hipotético, logro 30.000 metros cúbicos con un ahorro de 212.500 kilowatt hora al año. ¿Ya? Si se dan cuenta, se contrarrestó la información de la mejora con un consumo de un año y tiene que ser el más cercano a la medida de mejora implementada. La verificación calibrada, opción D, se aplica para evaluar proyectos nuevos, no ya implementados, como simulación energética. Requiere de software especializado, se utilizan modelos de referencias estandarizados, los cuales están definidos en normativas o reglamentos de cada país. ASHRAE tiene un listado de referencias calibradas en el capítulo 19 del Handbook del 2023, Fundamentals. El DOE de Estados Unidos tiene una referencia calibrada en su página web. En algunos países no hay edificios de referencia para la opción D. ¿Ya? O sea, por ejemplo, Chile no tiene edificios de referencia, sí tiene similitudes o tiene bases de datos que finalmente ayudan a calibrar, ¿ya? Pero formalmente no está listo la receta. Para determinar la línea base de la opción C, se deben contabilizar las facturas del energético en kilowatt hora mensual para el periodo de referencia de al menos 12 meses, ¿cierto? Se debe usar una variable independiente, usualmente los grados día para agua caliente sanitaria y agua caliente de calefacción, los grados día de calefacción que son los heating degree days, ¿ya? O los cooling degree days para el caso que fuera el frío, ¿ya? Se debe definir una temperatura de referencia, ¿ya? Una temperatura más o menos de equilibrio, que usualmente son 15.5 grados, pero puede ser otra. Generalmente también se usa mucho los 18 grados Celsius como una temperatura de referencia de calibración, ¿ya? Es decir, los grados día viene a ser mi variable
dependiente, porque finalmente la demanda energética que yo tenga en un edificio, si tengo más consumo o menos consumo, no dejando de lado la calidad de la envolvente, la calidad del uso, la tipología del uso, es que la demanda de energía va a venir básicamente por una variable dependiente que es muy poderosa. Se hace más frío, se hace más calor. Y eso se cuantifica a través de los heating degree days o los cooling degree days. ¿Ya? Hay páginas web donde uno puede encontrar las zonas por cada ciudad y país, los grados días definidos para cada cual. Em, Se deben considerar ajustes rutinarios, ¿ya? Y ajustes no rutinarios, tales como horas de uso, mantención, fallas, aumento de carga térmica, ¿ya? Se construye una correlación ajustada mediante la ecuación matemática. Esta es una ecuación simple, simple variable, una correlación de un modelo predictivo, ¿ya? Donde yo hago, donde puedo generar donde puedo generar esta regresión lineal que finalmente va a definir qué tan bien calibrado está mi modelo predictivo. Finalmente es una fórmula en donde tengo por el lado, por ejemplo, de la ordenada, en el lado vertical, yo puedo definir la cantidad de energía que voy a consumir. ¿Cuántos kilowatt hora por año, por ejemplo, por mes puedo ir declarando acá en función de los grados día que lo puedo tener en la horizontal, en la X, ¿ya? Este modelo de dispersión es lo que yo voy cargando de datos de mi línea base. Por ejemplo, yo cargo todo un consumo de energía de 2023 y me genera mi modelo de dispersión. Y la recta que se logra entender es mi regresión lineal, que finalmente es la ecuación que va a describir cómo se comporta mi edificio. Y con esto yo armo un modelo predictivo para decir, ok, este edificio se comporta de esta manera, según lo que yo vi en el año 2023, y en el año 2024 lo dejé calibrado porque, o 2025 si quieren, pero pues ya estamos cerrando el 2024, pero pensemos que el 2023 y el modelo predictivo del 2024 se va a basar en esto. Y, y donde yo me defiendo con el modelo predictivo, me defiendo frente a un cliente porque me puede decir, consumí más gas, consumí más electricidad, igual, aunque tu modelo predictivo está calibrado, bueno, vienen los ajustes, por ejemplo, porque se aumentó el grado día, yo lo meto en mi ecuación y obviamente me va a describir el comportamiento actualizado de la curva. Si cambiaron los usos de operación, porque empezaron a poner los termostatos a más baja temperatura en verano o más alta temperatura en invierno, aumentaron el caudal de aire fresco porque quisieron sobreventilar, aumentó el uso y en vez de ser una sala de 2 personas se transformó en una sala de reuniones de 10, o hicieron una ampliación y el cliente durante el año no nos avisó y aumentó la demanda por defecto. Todo eso son los ajustes no rutinarios. Eh, por ejemplo, hacemos una tabulación de consumo mensual y grados días del periodo. Pesco las facturas y hago el total de energía, por ejemplo, que tengo de enero a febrero de un año cualquiera y tengo la sumatoria. Y definí grados día en este caso como una temperatura de referencia de 24,5. Y acá están toda la cantidad de grados días que estaba definido como la cantidad de, de veces que se salió o que fue requerida la calefacción para este recinto. 24,5 bastante alta, quizás yo deberíamos haber puesto cooling degree days. En el fondo es mi parametrización de, de cuántas veces voy a necesitar energía para satisfacer, en este caso, la calefacción. La regresión lineal lo escribe esta ecuación. Finalmente, la Y es mi cantidad de energía en este caso, para que se entienda, ya es el predicho. Todos estos resultados están derivados a la línea recta que se indicó recién. ¿Ya? Se va buscando según algunas variables, se va buscando unas variables de ajuste, como los R cuadrados, bueno, ya son fórmulas más específicas estadísticas, que no los voy a aburrir con eso porque es harina de otro costal, pero este es el resumen más o menos de lo que estamos encontrando, en donde una vez que yo defina estos números como fijos de mi edificio, va a ser muy fácil encontrar los resultados del comportamiento de la cantidad de energía en función de X, donde X, por ejemplo, es el heating degree del periodo. Si busco un heating degree del periodo, me va a dar la cantidad de energía que yo debería haber consumido en ese periodo. Eso es lo que nos quiere llevar. Entonces acá tenemos una correlación matemática en donde pongo la línea base que yo realmente logré, o voy a irme más para atrás. La línea predicha es la verde. Supongamos que yo hice el modelo predictivo 2024, con todos los datos que tomé el 2023. Y empiezo a graficar mes a mes y llego hasta diciembre, por ejemplo, que supongamos que esté todo el año, y veo que la línea verde cómo se comportó.
que fue la realidad según la facturación de energía que tuve el 2024. Y la línea azul es la que formé de una manera empírica según la data del 2023. Y ahí puedo ver más o menos dónde están los desajustes. Y puedo encontrar que en este punto, claro, se me alejó bastante mi línea real de la predicha, porque aquí seguramente hubo más demanda de calefacción, hubo cambio en la ocupación, etc. La correlación determina el periodo de referencia utilizado durante el periodo demostrativo, reemplazando los días grados actuales del mes evaluado, para así determinar un consumo proyectado y se compara con el consumo real de medición de eficiencia energética. Tenemos un periodo de referencia, que es donde tomamos la data, como les dije. Este año puede hacer perfectamente el año donde estuve negociando con el cliente y no quise hacer él absolutamente nada, pero pude comparar. Yo hice mi modelo predictivo en la línea azul, le pedí la factura igual de energía y empiezo a revisar en silencio ahí en el escritorio, media media, digo así, más o menos se anduvo comportando relativamente parecido y me encontré con estos puntos de diferencia por los diferentes variables dependientes. Aquí en este punto se implementó ya la eficiencia energética. O sea, ya debería decir, yo al cliente le dije que iba a ahorrar un 30% como un número conservador y empezamos ahí a pedir las facturas mes a mes y empezamos a ver cómo se comporta realmente mi sistema con la medida de mejora cuando el modelo predictivo haya dicho que si yo no hubiera hecho nada, hubiera pasado esto. Y ahí describo el ahorro. Otro criterio, no criterio, es terminología importante en los proyectos de medición y verificación, es el CUSUM. Esta gráfica CUSUM, CUSUM Techniques, simplemente describe la suma de los errores o los ahorros, en verdad. ¿Ya? La curva, si se ven, empieza en una pendiente negativa y lo que está diciéndome aquí que esto está ahorrando bastante bien. ¿Ya? Lo que pareciera que se ve como mal, como una decaída sin sentido o con mal pronóstico es la acumulación de los ahorros. Es decir, por ejemplo, yo aquí de un punto a otro ahorré X kilowatts. Al mes siguiente ahorré X kilowatts en función de la línea base del año pasado. Y así voy acumulando y voy demostrando que todo lo que pasó fue ahorro post mi medida de mejora. El estándar 100, como les dije, el EUI, se basa en la auditoría energética de la instalación. Se realiza un balance energético y se determina la intensidad del uso de la energía. ¿Ya? Esta fórmula, por ejemplo, es del EUI ajustado, que finalmente es el EUI histórico que tengo, el EUI base, y después puedo tener el EUI ahorrado, ¿ya? O de ahorro que yo puedo definir y finalmente logro entender cuál va a ser mi medida de mejora o mi cantidad de kilowatt hora por metro cuadrado eh, objeto. Un caso tipo, de aquí por ejemplo nos vamos al estándar 100. Si tomo la zona climática, no recuerdo cuál es Lima. Si me voy para Santiago, tengo la 3C. Esto está definido en megajoules, ¿ya? Metro cuadrado año. Eh, Aquí yo puedo ver la tipología del edificio, ¿ya? Por ejemplo, me voy a una oficina gubernamental, me voy a la zona climática y me dice que mi EUI de un edificio de esa tipología, con mi cantidad, con mi zona climática, debería estar dentro de ese rango. Y ese es mi objetivo. Es ver primero, hago el benchmarking de dónde estoy, ¿ya? Y qué tan lejos estoy. Y esto tiene un objetivo también bien certero que no solamente para dejar al cliente satisfecho, sino que esto es certificable por varias entidades como la ASHRAE, como un lead operación y mantención, puede apalancar una certificación Edge, puede apalancar una certificación Energy Star. Entonces el benchmarking hace la comparación con el estándar 100, por ejemplo. Tenemos otro benchmarking que es del DOE, Commercial Building Energy. CIPSE también tiene un benchmarking. Hay un multifamily buildings con data de benchmarking. Tenemos el Energy Star, el Building EQ, etc. No olvidar, muy importante, el paso es qué paso previo antes de ofrecer medidas de mejora es lo que debemos hacer. Auditoría energética. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, ¿ya? El paso previo a entusiasmarnos con llegar y ofrecer medidas de eficiencia energética es hacer una auditoría energética.
Si el cliente tiene un dolor que tiene que cambiar un equipo urgente, claro, ahí no hay nada que hacer, es ofrecer el edificio el equipo más eficiente, ser lo más efectivo en el retrofit, en la instalación, todo lo que venga. Pero si él tiene un dolor que simplemente es ahorrar energía, no es llegar y sentarse y decirle lo que debe ahorrar. Hay que ser consciente, primero, en hacer una buena auditoría energética en la tipología de los niveles que lo ofrece. Por ejemplo, bueno, para escribir una auditoría energética como un resumen, comprende un detallado análisis del desempeño energético de una organización, equipo, sistema, proceso. Está basada en una apropiada medición y observación del uso de la energía eficiente energética y el consumo. Las auditorías energéticas son planificadas y conducidas como parte de la identificación y priorización de las oportunidades de mejora del desempeño energético, reducir el derroche de energía y obtener los beneficios medioambientales relacionados. Los productos de la auditoría energética incluyen la información sobre el actual consumo y desempeño de la energía y proveen recomendaciones jerarquizadas para la mejora en términos de desempeño energético y beneficios financieros. Es decir, si yo le ofrezco una auditoría energética a un cliente, puedo traerle en un informe bien resuelta las prioridades de las medidas de mejora, las de bajo costo o las de alto impacto en CAPEX, en inversión. Y yo puedo describirlo con certeza y darle promesas también de cuáles son las expectativas y en función de eso puedo avanzar en un proyecto. Y luego de eso se puede generar, antes de hacer el proyecto retrofit, se puede hacer la línea base y obviamente empezar a hacer el seguimiento, ya sean ustedes mismos los implementadores, puede ser auditor, puede ir parte, aunque también es habitual que el auditor simplemente entregue su informe, apoye en una línea base de un modelo predictivo y después el cliente vaya a licitarlo para ver quién le cumple con estas intenciones declaradas en el informe. El diagrama de flujo es una auditoría simple, ¿ya? Reunión de apertura, plan de mediciones, muchas visitas, análisis, informes y reuniones de cierre. Las herramientas que se ocupan para la medición y verificación son varias. Una de las más quizás populares hoy día y de fácil acceso es una herramienta canadiense, ¿ya? Que es un software bastante dinámico, que está validada por empresas ESCO, empresas de servicio energético, y entrega toda la factibilidad y los modelos predictivos y todos los ahorros de resultados o el análisis de resultados de una instalación. Nos entrega benchmarking, nos puede entregar rápidamente un modelo calibrado y nos puede generar tocando varios inputs de setpoint, podemos lograr encontrar ahorros de energía más o menos consolidados. Ya también se hacen evaluaciones financieras, etcétera. Este software en particular se basa en la opción C de Android. Otras metodologías más simples, mucho más a la mano, para el caso, por ejemplo, del agua caliente sanitaria, es la metodología llamada la definición del consumo específico. ¿Ya? La metodología se basa en la energía necesaria para generar un metro cúbico de agua caliente sanitaria, por lo tanto, el índice del consumo específico es el siguiente. Este índice es del tipo de densidad o intensidad de energía, similar al Lewin, pero básicamente se habla de metros cúbicos, no habla de superficie, sino que habla de volumen. Y esto es como para acercar una medición rápida del consumo de energía del agua caliente sanitaria, que es un dolor de cabeza para muchas edificaciones grandes, hoteles, clínicas, que tienen altos consumos de agua caliente sanitaria. Por ejemplo, vemos que un cálculo teórico para calentar un metro cúbico de agua caliente sanitaria, o sea, 1000 litros, y subir la temperatura del día a 50 grados, teóricamente son 46 kilowatt hora metro cúbico de agua caliente sanitaria. Si yo hago una comparación y hago un benchmark aquí, tengo el caso base 46. Yo con todas las instalaciones debería lograr esto, pero cada instalación tiene una deficiencia que es la eficiencia propia de la arquitectura y del diseño del equipo. Por ejemplo, una central térmica, una caldera convencional, tiene esa eficiencia, una atmosférica tiene 72%, una bomba de calor, aire-agua, tiene un COP de 2,1, una de aire-agua 2,7 o 4, perdón, un sistema solar básico por sí solo tiene un rendimiento estacional de 53%. Y si voy comparándolo con el caso base, la realidad que por causa de esta deficiencia o esta eficiencia, el consumo específico final no es el idílico de la teoría de la fórmula de la energía para calentar un metro cúbico de agua, sino que finalmente es mucho más alto. ¿Y cuál se asemeja más por concepto? El de la caldera de condensación, e igual lo supera los sistemas de expansión directa. Entonces, tenemos también el método práctico con caldera de gas, ¿ya? Tomo la lectura de un medidor de gas, ya que está en metros cúbicos, por ejemplo,
la tomo un día junto al mismo tiempo o paralelamente con el consumo del medidor de agua sanitaria, que ingresa a un acumulador de agua caliente o a que va a consumo. Y hago dos mediciones, ojalá que estén separadas en unos 5 días más o menos. Y hago la diferencia entre los consumos de gas del día 1 con el día 5 por un factor de conversión del gas y lo divido como cociente de los metros cúbicos de agua caliente sanitaria. Y ahí tengo el consumo específico. Entonces, yo puedo ver para el caso base el consumo específico medido de esta manera: de metros cúbicos de agua caliente sanitaria o de metros cúbicos de gas por agua caliente sanitaria. Entonces también puedo hacerlo in situ. Yo voy a terreno, veo los medidores, hago la división y obtengo rápidamente dónde está mi consumo específico. Y el consumo específico ideal empieza a acercarse bajo 5, si se dan cuenta. Por ejemplo, con 49 estoy llegando al 4,7 y así sucesivamente. Ya un ejemplo, tomo lectura del gas del día 1, de agua caliente el día 1, el día 2 tengo otra lectura de gas, el día 2 tengo otra lectura de agua caliente y el factor que me sale generalmente en la factura de gas es un factor de corrección, puede ser por presión atmosférica, por altitud, por una temperatura promedio de la zona climática, etc. Y acabo finalmente toda esta ecuación y el resultado final me indica que tengo un consumo de 5,8. ¿Ya? Por lo tanto, ahí también yo puedo decir en qué condiciones está mi central. O sea, yo debería idealmente estar en el rango de tanto. Según la tabla anterior que vieron, tengo una estandarización. Y si estoy muy lejos y hago este mismo ejercicio y me da 8, 9, es porque estoy derrochando mucha energía en la producción de agua caliente sanitaria y me alejo mucho del resultado final. ¿Ya? Este índice solo se puede usar para agua caliente sanitaria, ¿ya? Para sistemas con agua caliente de calefacción no se puede aplicar en los meses de calefacción, ¿ya? Por el tema de la medición y por la variabilidad. O sea, la medida de consumo de la calefacción es mucho más, tiene otras rutinas, tiene otra dinámica y también está supeditada a muchas otras temperaturas de operación. Entonces, la ventaja de este índice es que nos puede dar rápidamente el costo de operación de agua caliente sanitaria. Si lo midiéramos con una bomba de calor, por ejemplo, el consumo específico lo podemos obtener a través del costo de la energía eléctrica. Si tuviera 22 kWh metro cúbico de agua caliente sanitaria, el costo de energía eléctrica me costará en pesos chilenos 112 pesos el kilowatt más IVA. El valor del metro cúbico lo puedo obtener de esta manera. Entonces, esto es la misma, ¿cómo puedo obtener los valores? O sea, obteniendo estos valores yo puedo ir de una manera muy dinámica a plantearme frente al usuario final, que puede ser el arrendatario o puede ser el propietario del edificio, y le puedo decir cuáles son los sistemas más eficientes. Por ejemplo, con bomba de calor estoy logrando 22 kilowatts por metro cúbico y si lo tradujéramos en plata, el metro cúbico te está costando 2.400 pesos. Y si voy al gas, ¿ya? Y hago la misma conversión, voy a llegar a un valor mucho más alto, a 3.800 pesos. Entonces yo con esto puedo demostrarle a un cliente cómo logro yo hacer la diferenciación del uso final de la energía en el consumo de agua caliente sanitaria y también cómo la puede cobrar. Bueno, la ventaja de este índice es que es independiente del tamaño de la instalación. Una desventaja es que se requiere una ocupación mayor al 50%, es decir, en un hotel si no tengo, o en un edificio habitacional si no tengo más del 50%, y logro estabilizar el sistema de agua caliente en la red, no voy a tener certeza de esta medición. La diferencia de este índice de consumo específico con el EUI del estándar 100 es que este se divide por unidad productiva, que es variable, y que es el metro cúbico de agua, y el EUI es un área fija. En resumen, creo que ya estoy pasado la hora, aunque llegué tarde, no sé, Ronnie, tú me dices. En resumen, la medición y verificación es fundamental para demostrar el éxito de los proyectos de eficiencia energética. Independiente de la herramienta o protocolo a utilizar, todos apuntan a contabilizar la energía y comparar un escenario base, sin eficiencia energética. ¿Ya? Un escenario como tengo hoy día mi edificio sin haber hecho nada. Y comparado con un escenario con eficiencia energética, es decir, un escenario con mejoras. La precisión de los resultados o la herramienta a usar dependerá de los objetivos finales de quien la utilice. Para el caso de las empresas ESCO, se debe usar una herramienta estandarizada. Para los usuarios de campo técnico o común, basta con un índice de consumo específico.
Resumen más claro, ahorro en dinero, no solo eso, sino que también eso es lo esperado, ¿cierto? Eficiencia energética es ahorrar dinero y no hay que olvidar el resultado también a nivel global, que es la reducción de las toneladas de CO2. Yo ahorro consumo de energía, estoy siendo más amigable con el entorno y por lo tanto voy marcando mi huella de carbono en su reducción, cómo voy contribuyendo. Hay varios atributos hoy día de la eficiencia energética que ya no solamente del lado de la economía directa, al bolsillo, en la operación, en el OPEX de un sistema, en rodaje. También se puede declarar la mitigación de la huella de carbono al consumir menos energía, menos gas. Eso se declara, se cuantifica, eso es un atributo invaluable. Realmente estamos hablando de un bien social, ambiental, económico. Y por último, el atributo de la eficiencia energética bien medida y bien verificada es que le da la certeza al cliente también de hacer una tasación mejor de un activo fijo, de su activo como inmueble, ya que los ahorros, si uno los puede declarar de una manera bien concreta, con mediciones, puede hacer ahorros bastante cercanos a la perpetuidad de un ciclo de vida de un edificio. Básicamente es eso. Muchas gracias. No sé si hay consultas, no sé si me pasé de la hora. Buenísimo, Leandro. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tendrá alguna consulta. Bueno, ante todo, Leandro, un gusto saber de ti y muy interesante tu exposición, muy metodológica, muy técnica. Pero tengo una consulta sobre si has tenido la oportunidad de algún proyecto que tuviera pues la posibilidad de ventilación natural al mismo tiempo que sistema de climatización, si es que has visto la posibilidad de monitorear eso. De monitorear ventilación natural. Es que depende, por lo menos para Santiago es un poco complejo. Zonas más cálidas, efectivamente la ventilación natural es un atributo más derivado al free cooling. Como una medida de mejora, más que nada los recuperadores de calor, o sea, de flujo cruzado, entálpico, que lo que me ha tocado vivir por lo menos acá en parte de Chile. No, no como una medida concreta de medición, porque finalmente la medición de éxito de la ventilación natural va ligada básicamente hoy día, como más que nunca, a los sensores de monóxido de carbono, dióxido de carbono, perdón, de CO2, que van a indicar efectivamente qué tanto de abertura tendremos o no en función de que no vaya a tener alguna deficiencia de energía. Puedo subenfriar o sobrecalentar, entonces no sé si es una medida más que de un retrofit con medición y verificación de resultados concreta. No me ha tocado así algo puntual, solamente atributos mecánicos, Luis, no naturales. Perdona, Leandro. Básicamente lo que dice Luis es que o sea, de un uso mixto de ventilación natural, no, dice, sino de edificios que sean mixtos. Leandro, me refiero no a medir la ventilación natural, eso se mide por partículas por millón y con otros sensores, sino al hecho que hasta qué punto en edificios que cumplan con las condiciones como para poderse ventilar de forma natural en algunos momentos del año, hasta qué tanto ahorro realmente pueden llegar a dar, ¿no? Claro, no, ya entendí. Eh, es que habría que diseñar, habría que calcularlo finalmente. Porque lo que pasa es que todo esto va calibrado, a ver, las medidas de mejor eficiencia energética tienen más atributos y tiene, como diríamos en Chile, lanzarse a la piscina es más fácil cuando hay un sistema de control de gestión, ¿ya? Porque en el papel va a permitir hacer muchas ideas y muchas sugerencias que van a depender también del equipo de mantenimiento del edificio posterior. Pero sin una lógica de control integrada no se pueden lograr ciertas condiciones deseables, ¿ya? Porque finalmente la medición y verificación de ahorro de energía, de proyecto de eficiencia energética, tienen que ser reales. O sea, uno no puede estar jugando a la prueba y error porque finalmente sería contraproducente o arriesgado para el mismo consultor. Entonces, para lograr eso, sí, 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 hay muchos momentos en que efectivamente podría optarse por el free cooling con ventilación natural. Ahora, si es por medio mecánico, por medio de ventanas, eso ya
se puede simular y eso se puede declarar. O sea, no lo veo difícil, pero más que nada desde el punto de vista de tener un control efectivo sobre el activo ya sea de una ventana o sobre un ventilador, etcétera, que el sistema lo pueda discriminar. Finalmente por ahí va la sugerencia. O sea, no lo veo como algo que no se pueda hacer. Simplemente tiene que estar bien planificado como un sistema de control de gestión. Claro que sí, perdonen los temas técnicos, siempre a veces como que no nos libramos de ellos. Lo cierto es que Luis, ahí tienes el contacto de Leandro, igual y yo te lo voy a compartir para que puedan interactuar. Lo que pasa es que Luis está muy, digamos, inmerso en temas de bioclimática, es un especialista en temas de, o sea, de confort térmico, es arquitecto de profesión, pero sabe bastante de aire acondicionado, psicometría, todo eso. Así que yo los voy a poner en contacto para que puedan Perfecto. interactuar más y puedan sacar algo de esto, ¿sí? Sí. Nada, Gracias, Eloy, por la este, pregunta. por supuesto, Leandro, me queda agradecerte por tu tiempo, por tu paciencia, por ese conocimiento que tienes. De todas maneras, hay mucho para desarrollar porque el tiempo de 45 minutos para un tema tan extenso, en verdad, es como para darle una pincelada, un vistazo muy genérico. Y si nos gustaría en otra oportunidad poder contar con un poco más de repente acerca del tema, ¿no? Por supuesto. De todas maneras, pues, muchas gracias a ustedes. Pido otra vez disculpas. Mi atraso va a atrasar a Darío. Así que Sí, cuando vea a claro que Darío, sí. Claro que sí, Leandro, comentarle de muchísimas dónde es. gracias. Y ya nos estamos viendo, ¿ok? Cuídate mucho. Muchas gracias a todos. Suerte, suerte, Gracias. Darío. Que estén muy bien. Gracias, Ronnie. Gracias a todos. Ok, ok, ok.